El Congreso de la Mañana. Bueno, y continuamos aquí en el Congreso de la Mañana para todos ustedes, nuestros televidentes, el medio ambiente, la sostenibilidad, cómo mejorar. Es una inquietud y nosotros vivimos pendiente de eso. Hablamos del agua potable, esos recursos naturales. Y también hemos hecho bastante críticas a las gestiones municipales o a las gestiones gubernamentales en cuanto a eso, porque definitivamente cada día nuestros recursos naturales están comprometidos. Y a veces lo pensamos macro, no lo aterrizamos. Hoy está con nosotros alguien que ha trabajado en eso para la ciudad, sobre todo para Santiago, pero que tiene proyectos, nación y tiene visión, que es más importante. Arquitecta, está con nosotros, ya iba a decir el nombre salía, Marisabel Serrano López. A mí se me compromete presentar a la gente que yo quiero en la familia. Marisabel Serrano, que además de amiga. Dina. Sí, porque nos está viendo su mamá, que es mi mamá. Mamá Rosemary, un abrazo. Bienvenida, Marisabel. Gracias. Bienvenida. Es placer estar con ustedes esta mañana, de verdad. El placer es nuestro, María Isabel, y sobre todo, obviamente, el nombre que ya usted tiene en el país y los trabajos que ha venido haciendo de manera amplia y sobre todo porque sabe de lo que usted hace, definitivamente, pero está enamorada. Entonces vamos a hablar en este caso principalmente sobre la ciudad ecosostenible. ¿Cómo podemos explicarle a la ciudadanía de manera práctica qué sería una ciudad ecosostenible? ¿Cómo podría describirse? Bueno, mira, sostenibilidad en sí misma implica que sea ambientalmente saludable, que sea socialmente habitable. Y cuando digo habitable me refiero vivible. Cualquiera puede vivir en una ciudad, pero puede habitar una ciudad, pero no vivir. Que tenga calidad de vida en esa ciudad es otro nivel. Y creo que las ciudades hoy en día estamos perdiendo eso. O sea, al momento de convertirnos en metrópoli, estamos perdiendo calidad de vida. Sí. Y la tercera parte, por supuesto, que es lo económico. La sustentabilidad tiene que ser económicamente viable, socialmente vivible y ambientalmente saludable. Por lo tanto, dentro de ese concepto, ya si tú planteas lo que es, por ejemplo, el Santiago de los Caballeros, que ya es una metrópoli, tú revisas a partir de los indicadores. A mí me gusta mucho hablar de los ODS, del Objetivo de Desarrollo Sostenible, porque es un parámetro mundial. Claro. Y cuando tú perfilas analizar o evaluar una ciudad en función de todos estos indicadores, porque cada objetivo tiene metas y las metas tienen indicadores, o sea que estamos hablando de 138 metas alrededor de los ODS que tú tienes que más o menos pasar por ese tamiz una ciudad. Entonces, Santiago, nos estamos quemando todavía. No me digas. Eso te iba a decir, ha habido avances. Yo siempre pongo de ejemplo que hay una ciudad sumamente estudiada. Tenemos un empresariado pujante, que eso ha permitido que Santiago se posicione incluso por encima de Santo Domingo en desarrollo. Desarrollo no es muchos vehículos. Desarrollo es que tú puedas muchos convivir. Edificios. No. Desarrollo es que tú puedas convivir con el crecimiento urbano de una forma que mejore tu calidad de vida. Si tú no puedes salir debajo de tu casa, debajo de tu edificio, a caminar sin respirar contaminación, teniendo un área verde cercana a menos de 200 metros, que es el parámetro que se utiliza, que tú debes tener un parque. Los parques deben estar a la mayor distancia de 200 metros de tu vivienda. Y que tú puedas tener lo que se llama el concepto de ciudad mixta, cerca de tu casa, un supermercado, restaurantes, ferreterías, hospitales, o sea, atenciones básicas, cubiertas en tu radio, en esos 200 metros. Entonces estamos hablando de sostenibilidad, porque no vas a necesitar utilizar transporte. Y si encima el transporte, que a propósito de ayer, si tú tienes transporte que te permite conectar entre nodos o entre espacios que te puedan quedar a mayor distancia, con buen transporte integrado,
¿verdad? Que pueda moverse de forma que tú tomes un autobús, de ahí tomes el monorriel, que puedas tomar el teleférico y que todo esté interconectado para tú poder moverte sin necesidad de usar un vehículo. Que ese es el propósito de esto ahora con el trabajo del monorriel, el teleférico y unos vehículos eléctricos que todavía no se sabe. Que a mí me encanta porque está interesante. Cuando tú haces el análisis del monorriel, por ejemplo, tú te fijas que va a conectar las dos zonas más densamente pobladas de Santiago, que es Pekín y Cienfuegos. El oeste y el sur. Y tú vas a poder desde Pekín llegar en 15 minutos a Zona Franca, o sea que ya no va a ser un tema tú trabajar, por ejemplo, en la industria. Claro, entonces faltan para eso. No, claro, pero vamos avanzando. Mientras tanto, entonces, hay que ir trabajando con otros puntos. Claro que sí. Por ejemplo, el mismo proyecto de Arroyo Gurabo, que está en una zona estratégica. No solamente saneamos un río, estamos saneando un río, que con este saneamos el 40% del Yaque del Norte en Santiago, ojo, Sí, claro. El Arroyo Gurabo contribuía 40% de la contaminación del Yaque del Norte en Santiago. Claro. Ojo, en Santiago. Pero Santiago contribuye el 40% de toda la contaminación del yaque. Claro. Sí, pero es increíble cuando tú puedes medir, ¿verdad? Entonces, ahora llevamos más o menos cerca de un 20% de descontaminación del arroyo Gurabo, que se traduce en mejor calidad del agua del yaque. Pero además tú estás devolviendo un espacio verde de deporte, de ocio, para la familia ir y pasear, pero además estás devolviendo pulmones verdes dentro de la ciudad, o sea, dentro de la zona urbana, en un punto crítico donde no había nada. Claro. Y donde había mucha vulnerabilidad, mucha marginalidad. Y de esto es que se trata cuando tú mides. Un proyecto no es solamente tú hacer un parque. No. Es tú con la visión de que eso pueda realmente tener beneficios múltiples, usos múltiples. Por ejemplo, el Parque de los Jardines. ¿Cómo usted lo ve en ese sentido, con ese...? Es que debemos tener más espacios verdes. Más espacios así. Por ejemplo, no sé si lo saben, pero los jardines era una antigua cañada. Y el concepto de cañada, que está hasta cierto punto mal empleado, lo han prostituido, si se puede decir. Una cañada es un espacio por donde corre agua, naturalmente. Se supone que debería ser agua. Lo que sucede es que todos nuestros ríos, arroyos y cañadas están contaminados, porque todas las cloacas, para decirlo de la manera burda, desembocan ahí. Sí. Santiago tiene un 85% de cobertura de colectores. Y hay ríos que se convirtieron en cañadas. Pero oye este dato, Santiago tiene 85% de colección de agua residual cubierta, o sea, lo que es el agua negra. Todo, sí, un 85% cubierto de la ciudad con colectores. Bueno. ¿Pero a dónde van? ¿A dónde? A los ríos, arroyos y cañadas. Solo el 15% llega a la planta de Rafey. Solo el 15%. Ahora se está trabajando en aumentarlo por lo menos a un 30%. Y Santiago es la que más trata de su agua. Del país. ¿Qué están haciendo para que esto pueda llegar a la planta? Bueno, en el caso de Arroyo Gurabo, por ejemplo, no se ve, pero a los lados del arroyo se construyeron 2 grandes colectores que van conectados al de Rafey. Entonces, todo lo que antes llegaba al arroyo Gurabo, todos esos colectores de Gurabo, porque el proyecto sigue hasta la Chichigua, o sea, más arriba de la circunvalación. La cañada de Gurabito tiene que ver con el arroyo Gurabo. Es el arroyo Gurabo. Sí, claro. De hecho, es un río, es uno de los 4 ríos más importantes de Santiago, degradado. Mira, ahí estamos viendo parte, vamos a ponerlo en grande para que se vea un poquito de ese esa obra. trabajo. Yo invito al que no ha pasado por ahí a que vaya un domingo, un sábado, de familia, se pasea, se sienta, hay gimnasio al aire. Yo que crecí por ahí, veía eso decirles. anteriormente, por ejemplo, en la parte de abajo del puente de Gurabito, el que veía eso anteriormente y lo ve ahora, eso es una transformación. Todo el mundo le tenía miedo, nadie se había atrevido. Nadie se había atrevido a abordar esa problemática. La delincuencia ahí mantenía eso. O sea, mi familia colinda mucho con eso. Y la delincuencia, la invasión, los puntos de droga. O sea, no te puedo explicar. O sea, que fue un trabajo exuberante, exorbitante en todos los sentidos. Y medioambientalmente hablando. O sea, socialmente. Señores, de ahí salieron 17 puntos de droga solo. Se fueron. Claro. Se fueron. Mira una cosa. Porque no puede estar en el orden. Una inquietud que
que yo tengo, y bueno, tú que serviste para la municipalidad, Sí, claro. es el tema verde, es el tema de que nuestras leyes, nuestras regulaciones municipales están un poco, por no decir que no hay, obsoletas en cuanto al desarrollo de para arriba. Nosotros tenemos, obviamente, cuando tú compras un inmueble muy grande, te dicen la cantidad de áreas verdes que tú tienes que dejar. Sin embargo, no aplica para solares de 500, 600, 800 metros, menos de 1000 metros. Las torres. Claro. Las torres. Entonces, nosotros estamos ocupando suelo. Eliminando. Exactamente, que debe de tener hasta para la permeabilidad, las lluvias. Por eso es que cada vez vemos más en Santo Domingo esas inundaciones. No Santiago. te vayas lejos, en Santiago bueno, también. o sea, iba a Santiago. No está ajeno a eso. Sin embargo, también hacer lo que son los jardines verticales. No sé por qué aquí en Santiago ha tenido dificultad, y una vez estuve hablando con esos desarrolladores de proyectos, es un tema como de agua, que hay que hacer pozos o que si no sé, yo no sé los términos, pero como que no, y de hecho se intentó y se hizo un proyecto para abajo del elevado poner esas columnas que tienen luces en verde, pero no había agua, la obra, no sé qué. ¿Qué pasa en Santiago que no hemos podido ver, como vemos tal vez en Santo Domingo, esos moles que tienen esas paredes verdes que ayudan un poco? Mira, voy a hacerte una observación con el tema de los muros verdes, porque siempre, bueno, yo soy académica, yo tengo 14 años también como profesora en la universidad, y es prácticamente por vocación. Me gusta siempre poner el ejemplo de Ágora. Ajá, exacto. Ágora ha tenido dificultad para mantener su fachada verde. ¿Por qué? Porque no es sostenible. No es solamente tú promover arquitectura que se vea verde, biofílica, que es el concepto, arquitectura biofílica. Es que tú desarrolles y diseñes un proyecto que pueda mantenerse en el tiempo. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el caso de las Torres Nouveau en Malasia. Yo de hecho estuve allá, fui invitada y por el gobierno a hacer unos simposios, a participar como facilitadora. Y esas torres son torres enormes en Malasia, en Kuala Lumpur. Son las nuevas gemelas de allá. Y interesante tú ver que esos muros verdes sí se mantienen y se mantienen solo básicamente. ¿Pero por qué? Porque tú tienes que evaluar varias cosas. Primero, el mantenimiento, tipo de mantenimiento. La fachada es norte, sur, este, oeste. Aquí queremos poner en cualquier cosa. También la quinta fachada, que es el techo. Escúchame, ¿por qué tiene que ver? Tengo una idea de quizás por qué, pero ¿por qué tiene que ver hacia dónde va esa fachada? Bueno, ¿Hacia qué punto cardinal? Por ejemplo, aquí en República Dominicana, que estamos en latitud norte, el sol viene por el sur. Por el este. No, por el sur. De este a oeste. O sea, el sol viene desde el sur. Cuando tú haces la carta solar, que es una herramienta que utilizamos en arquitectura para evaluar las edificaciones y cómo entonces protegernos del sol y cómo utilizar el sol a nuestro favor, tu sol siempre viene desde el sur. Lo que sucede es que él nace por el este y va pasando desde el este hacia el oeste, que es donde muere, pero siempre sobre el sur. En el caso del hemisferio sur, por ejemplo, Brasil y Argentina, es desde el norte. Por eso es que en la línea del Ecuador, el sol es paralelo. El sol está perpendicular a la Tierra totalmente. Y es donde hay mayor concentración de la radiación solar, porque donde el sol está más cerca. Claro. A medida en que se desplaza, ya sea hacia el norte o hacia el sur, se ve mucho más inclinado el sol. Entonces, tú tienes que saber, porque no es lo mismo la protección en el sur, que siempre vas a tener sol, que la protección en el este, que es solo en la mañana, la protección en el oeste, que es solo en la tarde, o el norte, que básicamente no recibe sol directo. Entonces, tú no puedes utilizar las mismas estrategias. Número uno. Número dos, tú tienes que saber qué tipo de plantas vas a utilizar. Que no es la que se vea bonita, sino la que sea sostenible. Que sea resiliente, además. Que pueda, con el clima nuestro. Claro, con la exposición del sol. Que si llueve mucho o que si no llueve, pueda resistir esos procesos climáticos, que te pueda soportar, por ejemplo, un huracán o un tiempo de sequía extrema. Necesita todo. El polvo, por ejemplo, que también. Entonces, afecta. tú debes tomar en cuenta todos esos criterios para diseñar una correcta fachada verde.
Por lo tanto, no es solo bonito, es que No. sea, porque luego el mantenimiento es costosísimo, tienes que estar reemplazándola todos los meses porque muere, porque no. No, en un momento se va a caer, se va a caer. Claro, entonces, para que sea sostenible, no es solamente que sea una fachada verde. Entonces que eso esa es más fachada difícil, verde- quizá por eso en No Santiago. es difícil. ¿Y por qué, o sea, por qué Es nosotros estratégico. tenemos Lo que sucede es... la limitación? Porque Si tú honestamente estás nosotros estamos construyendo una acostumbrado- ciudad gris. No, y la Si tú estás educación también tiene acostumbrado- mucho que ver. Es fácil. Si tú estás acostumbrado a comer arroz todos los días, Ajá. con habichuela y carne, cuando te dicen tú tienes que dejar el arroz, tú sientes que se te acaba el mundo, porque tú no sabes qué otra cosa vas a comer y qué otra cosa existe. Yo no como arroz, por ejemplo. Yo no Ok. como nada de cereales, ni avena, nada de eso, Ok. por un tema de salud. Salud. De ti yo aprendí a alcalinizar el agua. Claro. Pero hace 1000 Entonces- años, te lo agradezco. Entonces, es eso, cuando tú no conoces qué hay, cómo se hace, tú dices es muy difícil Es porque no difícil, manejas claro, los claro. conceptos. Entonces, a los desarrolladores, y he conversado mucho con ellos, les falta dos cositas. Número uno, que tengamos una oficina de planeamiento urbano Ajá. que dirija el desarrollo de la ciudad en base a una planificación del territorio en donde se debe hacer esto, en donde se necesita esto, que además cuando vengan a traer nuestros grandes proyectos aporten a las soluciones viales, aporten a las soluciones de drenaje fluvial, Claro. aporten a devolver lo que han eliminado de la biodiversidad, que sí se puede. Claro. Y esas grandes torres que tienen tan poco espacio muchas veces de terreno, sí tienen la capacidad de devolver biodiversidad, utilizando, por ejemplo, en el paisajismo, las plantas nuestras, porque les encanta traer cosas exóticas. Palmas, claro. Sí, sí, eso ha Cuando pasado en muchas lo ocasiones. exótico además es mucho más costoso, pero en fin, hay formas de devolver. Yo siempre digo, hay que imitar la naturaleza. La naturaleza no se equivoca, no falla. Y cuando tratamos de diseñar edificios que imiten la función de los árboles y vemos que sí se puede, ¿Cómo así? ¿Cómo lo imita? ¿Cómo se puede crear un edificio que imite la naturaleza ok, de los árboles? los árboles capturan dióxido de carbono. Ajá. Un edificio puede capturar dióxido de carbono. Hay ¿Cómo? sistemas ¿Cómo? Claro, hay modernos para sistemas eso. naturales y hay sistemas artificiales. Ajá. Ya hay pavimentos, ya hay recubrimientos, materiales que absorben dióxido de carbono. Esa Ok. tecnología ya existe. Existe. Claro. Ya. Pero además también las plantas. Ajá. Cuando tú creas, Las mismas plantas. por ejemplo, en mi casa yo tengo un techo verde, pero mi techo es comestible totalmente. Y sobre el techo verde yo tengo ¿Cómo una... comestible? Sí, claro, todo se come. Todo lo que está ahí se come. Yo tengo Hortalizas. huerta biodiversa Claro. totalmente orgánica hace muchos años. Eso me salvó durante el COVID a mí y a mis hijas, porque Wow. teníamos todo eso además lleno de aves que venían a este pequeño bosque Sí. urbano. Sí. Mi casa es como no sé si ustedes la han visto, como el Sí, muñequito yo doy de la fe y casita, testimonio. de la casita llena de árboles con todos estos rascacielos alrededor. Bueno, mi casa es como un microclima Sí. y de hecho es raro sentir calor en mi casa. Wow. Y tú desde arriba puedes tirar un dron y mi casa no se ve, porque No. todo es verde. Entonces yo tengo un huerto verde, o sea, un huerto totalmente orgánico. Tú tienes Ahora, que ir para esa yo- casa. Y necesita, encima vamos a estoy hacer un tour. autoinvitando. Vamos a hacer un tour. para Señores, allá. pero yo le Sí, tengo para decir que invitados. Me estoy yo no autoinvitando. me había casado y yo recuerdo, porque yo Y hace soy un de esa rato de familia, eso. ¿verdad? Y de ese sitio. Exacto, y yo recuerdo en tu casa y como Marisabel me decía, mira, es que los procesos del agua para nosotros poderla consumir pasan por tanto proceso que ya no tiene mineral, entonces Y llena que de el cloro. bicarbonato, Sí. que la sal, o sea, yo de verdad, o sea, eso es un estilo de vida Un estilo. de ella siempre. De hecho, yo tengo mi Patreon con estilo de vida sostenible. Ah, tú ves. Claro pero, que sí, o sea, porque tengo co- muchos años, eso ha beneficiado mi salud. La gente siempre me pregunta, pero tú tienes 43 años, ¿cómo es posible que tú? Sí. O sea, y yo le digo, es que primero es una actitud. Sí, sí. Segundo, la Decisión alimentación, también. una decisión Claro. de ser además feliz y de hacer las cosas como siempre con tu norte, solamente aquello que va en función de tus valores. Y desaprender. Eso Y es olvidarse vital. de lo que nos dijeron Eso es hace un mucho estilo de vida. tiempo. Ahora, a mí eso yo me quedé en shock con el tema de hacer edificios. Como hay árboles. políticas públicas, hay un Que proyecto. absorban el agua de lluvia, que la devuelvan, Que la puedan que devolver. traten su agua. ¿Cómo, Ra? Mira, el concepto de una ciudad sostenible es, número uno, carbono neutral.
Número 2, residuo cero. Número 3, ecosistema saludable. Nosotros somos parte del ecosistema. Queremos sentirnos como seres superiores, pero nosotros somos animalitos de la naturaleza que hemos evolucionado un poquito. Yo a veces lo pongo en duda, porque el único animal que contamina es el ser humano. Es verdad. Sí, el único que daña su hábitat, su Pero propio hábitat. un edificio que funciona como un árbol es un concepto que yo tengo años estudiando. Es posible. Lo ven como algo utópico y no es nada más lejano que utópico, porque en verdad todo es posible. Pero mi casa el ejemplo funciona eres tú. como un árbol Exacto. y es una vivienda que yo he adaptado porque no la construí yo. Sin embargo, Ay, todo el que claro. va a mi casa, que no hay nada, o sea, es una casita muy sencilla, Ok. es como una madriguera. Tú entras ahí como si fuera el bosque de Alicia en el País de las Maravillas, que te metiste por debajo del tronco. Y tú llegas como a un sitio que tú dices, esto está aquí, centro de la ciudad, o sea, pero es una decisión. Sí, Y es posible. claro. Y de hecho, es sostenible en el tiempo. ¿Por qué? Porque se ha demostrado, yo lo he demostrado, que no requiere. Pero ahí ¿Y es costo? económica, eso te iba a decir, es económicamente Justamente. rentable porque una constructora no va a hacer una inversión tan grande porque No. lo que busca es sacarle dinero a su proyecto. Es tan rentable, como yo decía en un congreso en Santo Domingo recientemente con las asociaciones de acero, de constructores y demás, y incluso estaba Coprovi, que es la Asociación de Constructores y Desarrolladores de Santo Domingo, y yo les decía, a ustedes les está saliendo muy caro el diseñar y construir edificios que no son sostenibles. Se les inunda, pierden la inversión, pierden inclusive la moral, pierden su nombre, su imagen. Sí, hasta porque, credibilidad. Claro. Tú no quieres comprarle a ese constructor porque los edificios se inundan. No, claro. Entonces es un tema hasta de imagen. Cuando tú entiendes, por ejemplo, que la sostenibilidad no es algo bonito o no es algo como tú dices, una fachada verde o tecnología de poner paneles solares. La sostenibilidad, el 85% de la sostenibilidad es diseño. Lo otro, el otro 15% es la tecnología que tú le pones, eficiencia energética, de bombillos de bajo consumo, de aire eficiente, eso es el 15%. El 85% es el diseño. El problema es que estamos diseñando mal. Ok. O sea Estamos que, tomando malas decisiones porque lo más fácil es lo tradicional. bueno, también hay un punto, lamentablemente, y ahí es que debemos trabajar, por eso las alcaldías del estado, los gobiernos deben trabajar, como decía Patricia, a quien tú le pagues, que simplemente piense en hacer dinero, te va a querer hacer algo bonito de repente, pero eso que tú tienes en tu casa Claro. viene de años. Claro. O sea, entonces... Y se mantiene. Pero entonces, si Yo se le... recojo el agua de lluvia, yo no tengo escasez de agua para mojar mis plantas porque tengo siempre agua para las plantas disponibles. Y no estoy comprometiendo, por ejemplo, el agua de yo bañarme, de mis hijas bañarse, de la cocina, además. Porque yo estoy, o sea, generando un sistema, Sí. o he generado un Pero que sistema que se antes- autosostiene. Pero Javier mencionaba Antes, eso. sí, yo lo mencioné en estos días porque antes era así que se usaba. Antes Claro. siempre había un Antes tanque tú frente ponías a la un casa caño, en el caño. un caño en una casa de zinc, por ejemplo, Claro. o en un techo cualquiera, y ese caño te llevaba el agua a un tanque Y y todavía tú se reutilizabas. hace en los campos. Lo digo antes, pero oye, ¿dónde? En los campos. Claro. Entonces, podemos hacerlo. Y lo hay Y hace unos todavía en días Claro. lo dije. Sí, sí. En Nueva York se está implementando desde hace un tiempo el sistema para poder utilizar el agua que cae en la calle. Es decir, hay una, no sé cómo explicarlo, pero habría como un piso falso, por así decirlo, y es agua que cae en las calles, entonces se reutiliza, obviamente se potabiliza. Claro. Pero eso está ahí, que puede O sea, ser que un no hay poco que descubrir costoso. la fórmula de No la hay que Coca-Cola descubrirlo. para... Exacto. Exacto. Déjenme decirle. Existe, funciona. Tenemos ejemplos y Y nosotros queremos no, imitar no. esos países para otra cosa. Y no Vamos para Pero llevarlo. espérate, se necesita, ¿a dónde vamos a llegar con el agua Ahí potable voy. en algún momento? Santiago es una ciudad privilegiada. En el 2017, que yo entré como asesora externa a través de la Fundación Rockefeller, como asesora del ayuntamiento. Ah, pero que mira dónde que tú vienes. No, porque ¿qué tú te crees? Qué feo. No, Santiago ganó concurso para entrar dentro del programa 100 Resilient Cities, 100 ciudades resilientes, que financió la Fundación Rockefeller en conmemoración de sus 100 años. Esos 100 años. Correcto. Entonces eligieron 100 ciudades, pero esas 100 ciudades fueron elegidas entre 1000 ciudades. Santiago salió en duda. Sí. Entró. Salió ganadora por todos los Wow. criterios
que Santiago... Y lo factible quizás también. Ajá, Santiago aprobó, o sea, fue evaluada y aprobó para entrar dentro de ese, porque Santiago... República Dominicana está dentro de los 10 países más vulnerables al cambio climático. Haití es el número 3. Entonces nos hace mucho más vulnerable todavía. Y Santiago es una de las 6 ciudades más vulnerables al cambio climático del país. La única que no tiene costa. Sí. Entonces, Wow, sí. Es una gran cosa. Samaná, Santo Domingo, San Pedro de Macorís. O sea, hay ciertas ciudades, pero todas costas, menos Santiago. Menos Santiago. ¿Y por qué es tan vulnerable? Primero porque está en un valle. Su suelo es sumamente frágil, es un suelo arcilloso. Estamos sobre varias fallas sísmicas, varias. Claro, y hay unas condiciones sociales también de marginalidad bastante elevadas que nos hacen mucho más vulnerables. Entonces, entramos por concurso a este programa. Yo entré por concurso como directora del programa, como asesora. Y dentro de este programa surgió algo muy hermoso, que fue una estrategia. Que Patricia la conoce, que se llama Santiago de los Caballeros Resilientes. Es la única ciudad del país que tiene una estrategia para construir una ciudad resiliente y la única de toda la región que la tiene. Entonces nosotros somos privilegiados, somos una de las 40 ciudades de las 100 que lograron terminar su estrategia. Sí, y en tiempo récord. Y además, la número 17 en lograrlo. O sea que... Hay un aporte mancomunado de instituciones gubernamentales y claro, y mi privadas, trabajo era coordinar interinstitucionalmente el sector público, privado, ONGs, academias, líderes comunitarios, juntas de vecinos, o sea, todos los actores, instituciones de emergencia. Entonces, mi trabajo era en una mesa redonda, yo ser el ente coordinador y promover que esto se diera. Y además yo redacté la estrategia en español y en inglés. O sea, es de la ciudad. Y ahí te dice qué hacer, cómo tú planificar la ciudad. Y de hecho esto era transversal a todas las direcciones, todos los departamentos del Ayuntamiento de Santiago. Pero algo muy bueno que salió de ahí, que de hecho está el proyecto. Yo traje a través de la fundación, o sea, con apoyo de la fundación, expertos en temas de drenaje pluvial sostenible. Se llaman sistemas urbanos de drenaje sostenibles. Y yo traje el Instituto Hidráulico de Cantabria, traje a través de la fundación, trajimos varias instituciones y varios consultores que nos hicieron una evaluación. Y Santiago califica perfectamente para este sistema de drenaje urbano sostenible, que no es más que tú recoger toda el agua de lluvia, que es bastante, y aprovecharla. En lugar, no sé si ustedes lo saben, pero la mayoría de nuestros drenajes pluviales no van a colectores pluviales. ¿Y a dónde van? A los residuales. Y se mezcla con el agua negra, porque históricamente, y eso pasa en todo el país, históricamente, bueno, aquí no hay un pluvial, lo conectamos al agua negra, y por eso ustedes ven que las calles se inundan, y brota todo aquello. Entonces, hay formas, y se diseñó un proyecto, incluso modelo, en la zona de La Joya y en la zona de Bellavista, se dejó diseñado para recoger, porque Bellavista no tiene drenaje pluvial. No tiene drenaje pluvial. Entonces recogemos todas estas aguas y debajo de áreas deportivas, de canchas deportivas, crear grandes tanques de almacenamiento de agua pluvial. Entonces esto es lo que se hace, que se canaliza, se trata y es muy fácil tú potabilizar el agua de lluvia porque es agua gris. No es pues agua vamos a hacerte negra. una cita con el alcalde, por favor. Ya hemos hablado también. Bueno, entonces vamos a buscar financiamiento internacional, por favor, vamos a ponernos todo en la misma sintonía. El punto es que hay soluciones. Santiago tiene las soluciones ya planteadas. Que hay oportunidad de mejora. En Santiago mejor que en Santo Domingo. Sí, porque todavía aquí estamos creciendo como metrópoli. Pero entonces este es el momento, porque no podemos esperar que nos llegue el problema, porque entonces hacerlo será más difícil, más que costoso. el problema crezca y que la ciudad crezca. A los desarrolladores hay que darle las herramientas. Claro. Tú tienes que trazar las pautas y determinar, porque es como empezó la ciudad de Barcelona, que quizás es un caso para nosotros muy elevado, pero está el ejemplo. Pero ellos empezaron con una regulación municipal
todas las nuevas edificaciones y las Exacto. remodelaciones deben incluir un 30% de Tú paneles sabes solares. que no es que nosotros Un vengamos 30%. del tema Solamente hay que municipal, pero aplicar. a mí me llama mucho la atención cómo nosotros como ciudadanos no nos importa mucho la calidad de los regidores que Ay, tenemos, ay, ay. Sí. por quienes Ay, ay, votamos. ay. Para las elecciones municipales uno simple ve el candidato a alcalde y vota por cualquier candidato a regidor porque no le da la importancia. Y yo que he estado ahí y que tengo muchos amigos ahora Mucha regidores y que han experiencia. salido jóvenes, yo les digo, miren, olvídense de querer hacer grandes cosas. Nosotros tenemos debilidad en lo que hay. Busquen Tomen una. un tema. Hay que Exacto. pensar Y en el busquen futuro. una regulación de esas ordenanzas viejas. Búsquenla, vamos a actualizarla, vamos a crear focus group. Hay gente que es voluntario que lo quiere hacer. Y es increíble cómo nosotros no le damos la importancia a lo municipal. Y Santiago tiene hoy, en estos 4 años de una gestión, porque ya fuimos resolviendo cosas. Sí, ya claro. hemos avanzado Sí, como sí, municipalidad. Gracias al alcalde Abel Martín. No, tú sabes que tengo que decir. Pero ya que nosotros tenemos algún camino hecho, pues vamos nosotros como sociedad civil a abrazar esas causas. Quiero poner un ejemplo rápido, porque a veces me dicen, pero ¿cómo yo como ciudadana yo puedo aportar? Ajá, ¿Qué yo exacto. puedo Sí, hacer? exacto. Sí, claro, yo me adelanto. Ajá. La experiencia no se improvisa. Miren, yo desde cualquier plataforma donde puedo aportar, siempre lo hago. No solamente como consultora, Gracias. que es lo que provee de, ¿verdad? Sustento a mí, a mis hijas, en mi casa. Pero, por ejemplo, yo soy parte de un colectivo. Patricia recuerda, en el 2018 trajimos también, gracias a una donación de la cooperación alemana, 2 puntos verdes didácticos, Sí. que fue todo una puja, donados. Y instalamos estos 2 puntos verdes didácticos y creamos todo un programa que en verdad, lo reconozco, tuvo un tremendo apoyo del alcalde en ese momento y con el autobús municipal hacíamos unos recorridos con las escuelas, hacíamos la ruta de la basura para que los estudiantes supieran a dónde iba. La gente piensa que la basura termina en la calle de tu casa, en un Sí, tanque. Claro. sí. Y entonces crear esta nueva cultura. Cuando me voy, digo, pero ¿cómo le vamos a dar seguimiento a esto desde la parte ciudadana? Entonces, ahí surge con un grupo maravilloso lo que se llama, es una especie de colectivo Ciudad Corazón Ecosostenible, y para promover el reciclaje. ¿Qué hicimos nosotros ahora mismo? Preparamos una propuesta para iniciar un proyecto formalizado de reciclaje. Le propusimos una ruta piloto para comenzar a hacer la recolección separada en 2 flujos orgánicos e inorgánicos, y se lo llevamos a Alexander Hermoso, al regidor. Al regidor. Y le dijimos, necesitamos que tú te hagas eco de este Sí, proyecto. sí. Queremos que se someta ante el consejo, porque Santiago necesita empezar a reciclar, y no es todo no es el alcalde. Tú tienes No, que claro, utilizar los claro, canales, claro. pero para eso tú debes contar con buenos regidores en la sala capitular. Claro. Y ya eso está caminando. Qué Entonces, bueno, qué después bueno. de ahí eso se le presentará al alcalde, pero hay que hacer los procesos y hay que involucrarse y hay que saber cuáles son los canales y utilizarlos como ciudadanos, porque no es solamente ir a votar cada 4 años, es saber elegir, saber Claro. hacerle presión por Y quien tú apoyar votas también. y por quien tú votas. Mira, yo quiero que tú me representas, yo quiero que tú presentes No, y esto, también y tomar darle medidas seguimiento. individuales, Claro, así como tú has individuales. hecho tu casa sostenible. Por eso tú te adelantaste a la pregunta y nos gustaría con más calma tenerte aquí o hacerte parte de un programa de programas para cómo uno desde la casa puede ir tomando medidas Claro. para recolectar el agua de lluvia para mi casa, para el tema de la basura, que es yo puedo usar para mi jardín, que Claro. no, porque nosotros con pequeñas acciones podemos ir haciendo grandes obras. Como yo digo, Si un donde, acto a la vez. claro, si donde yo vivo hay 200 casas, son 200 casas que quizás pueden recolectar el agua de lluvia y usarla para sus jardines, y nosotros vamos reduciendo el consumo del agua que nos llega. Entonces, como en televisión el tiempo es corto. No, este es un programa aparte que hay que hacer. Y yo te voy a decir una cosa, tú tienes al lado a alguien que le interesa mucho el medio ambiente, porque Daniela Sí. se parece un poco a ti en cuanto a todo eso. Vamos a hacer un compromiso, Daniela, y vamos a hacer una serie de programas No, con... ya yo estoy dándole mente a replicar el 30% de las nuevas construcciones. Claro. Aquí en Santiago hay Que que es promover posible. eso, exactamente, hay que promoverlo y hay que buscar la forma de que se aplique, porque hay que ir empezando desde ya. Exacto. Y hay Claro que que sí.
utilizar todas las herramientas que tenemos a las manos y una de ellas son tantas leyes buenísimas que tenemos y Tenemos resoluciones y no se conocen. No se aplican algunas No, tampoco. porque no la conocemos y lo que tú no conoces, Claro. No, es imposible. Entonces vamos a coordinar para que ese tema que dice Patricia se pueda A la traer orden en la siempre. próxima vez que Pequeñas, vengas. vamos, y tú lo preparas, digo, tú te lo debes saber, pero para Claro. esas ideas que podamos nosotros. Hay que usarla. más. Claro, Hay que buscar para más que tú no vayas asesoría de María educando a Teresa. nosotros. señores, y nosotros síganme en Eso- Instagram y en Patreon dale para a que todos, puedan dale a todos nuestros aprender. televidentes. Tu María Inst- Teresa. cómo seguirte, pero también cómo apoyarte a través de Patreon, qué es lo que Claro. haces, qué muestras, cómo te seguimos. Mira, en Instagram estoy como eConsulting by Es. Ok. Ahí yo promuevo no solamente todo lo profesional, también educo sobre los temas de resiliencia climática, que es mi expertise, y sostenibilidad, y estoy siempre trabajando contenidos para educar, porque entiendo que es donde más necesitamos educar en estos Claro. conceptos de sostenibilidad aplatanada. Si podemos mostrar, Y- escúchame, si podemos mostrar Consulting Bayes ahí en Instagram, si podemos ir mostrando, si no es difícil, si se puede, para que vemos, ya tienes un seguidor Ay, más. gracias. Sí, los muchachos. Y el otro es... Consulting, así Y el mismo. otro es el Muy fácil. Patreon, que igual es consulting. de eco, Consulting. ajá. Ok, ya. Consulting. Ujú. Ajá. Así es. Ahí está. Bayes. Exacto. A ver, De así. Serrano, por Exacto. supuesto. Pero Exacto. en Patreon estoy trabajando solo contenido de estilo de vida sostenible, porque entiendo que hay una necesidad de hacer un cambio. Tú no puedes promover un cambio afuera si no lo promueves desde adentro, Claro. en Ok. ti, en tu familia. Y cuando tú lo ves traducido en tu salud y en tu calidad de vida, realmente tú entiendes que tienes mucho para compartir y para que otros entiendan que no es tan complicado. Que es solamente tú tener la decisión de hacerlo. Y cómo tú ver que luego eso se traduce en una vida totalmente diferente. Sí. Y es completo, o sea, es integral, es lo que tú comes, lo que tú piensas, lo que tú sientes, lo que tú haces. Y cómo tú decides iniciar y terminar tu día todos los días. Entonces, por ahí Patreon para eso. Bien, Estilo entonces, de vida sostenible. Usted puede apoyar a María Isabel para que siga haciendo este trabajo a favor de todos, porque lo que ella está haciendo es a favor del país, a favor de la República Dominicana. Es decir, que vaya a Patreon. ¿Cómo te conseguimos así mismo? Igual, estilo de vida sostenible. Estilo de vida sostenible en Patreon. Usted puede aportar lo que usted pueda mensualmente. Con caballá usted ayuda, y también es algo como porque Realmente ella va, es una ella va a inversión. seguir, Y va a tener ella va a seguir contenido de educando, calidad, sí. y va a una seguir inversión educando. en su educación Claro. y en la Claro. sostenibilidad de su casa, y luego eso repercute en Santiago. Claro que Gracias sí. por venir en el día de hoy, y queda un compromiso, porque esas cápsulas del Soy de día a día es ustedes. importante. Sí, sí, Ahora, soy de si ustedes. una empresa te necesita, si una institución gubernamental de alguien que nos esté viendo en el país o en cualquier parte del mundo también, se te puede localizar a través Claro de estas que páginas, sí, sí. algún número También, de teléfono. Sí, claro. No, y recordar también que María Isabel es arquitecta. Si usted quiere Claro, construir claro. su casa y quiere construirla de una forma ecológica, pues... El De diseño es importante. De hecho, Exactamente. soy asesora y desde la asesoría en sostenibilidad y resiliencia territorial, pues apoyo sector público, privado, ONGs. Exacto. He trabajado con muchas ONGs también. En Ahí estos estamos viendo proyectos. parte de la página Sí. que tienes, excelente. Ahí publico de lunes a viernes y a veces fines de semana si encuentro un contenido interesante. Sí, de todo, hasta de huertas. Vemos que Sí. participaste en todo lo que tiene que ver con el jardín botánico. También. Sí. Yo amo Ese el es tu lugar favorito. Yo amo el jardín botánico. La Mis parte, hijas, yo mira, las gesté en el Sí. jardín botánico. Sí, mira Oh, qué sí. bien. Qué bien, qué es bien. un lugar muy Son bonito, hijas del muy, botánico. muy acogedor. Número Yo- de teléfono. 829-257-0025. Bien, gracias María Es un Isabel, de verdad, placer. por esta oportunidad de aprender y de pensar un poco y repensar un Gracias poco a más. ustedes por en- hacerse eco. tanto en la ciudad como en uno mismo, Claro. de manera individual. Muchísimas gracias. Correcto, gracias. Bueno, Vamos, pues, dale. Dale. nos vamos a dar una pequeña pausa y en breve retornamos con más informaciones aquí en el Congreso de la Mañana. El Congreso de la Mañana.